El día 8 de abril de 1943, es decir, hace 75 años y un día, se publicó el decreto del presidente Manuel Ávila Camacho por el que se creó el Colegio Nacional. Su inauguración tuvo lugar el día 15 de mayo del mismo año en este edificio, en lo que fue su primera aula. Fue Antonio Caso quien propuso al gobierno mexicano la creación del colegio, con la ayuda determinante del secretario de Educación Octavio Béjar, como lo deja ver su discurso el día de la inauguración. Tras una breve introducción acerca de los fines y la pertinencia de su creación, Caso dedicó su discurso a explicar cómo su modelo e inspiración había sido el Colegio de Francia. Así rebautizada en 1870, la institución fundada por Francisco I en 1531, llamada entonces Collège des Trois Langues. Al finalizar su discurso señalaba: de este modo, se trata de disponer con premeditación el estudio sereno y profundo que busca la verdad, la belleza y la virtud fuera de todo interés que pudiera enturbiar la clara conciencia del profesor y el estudiante para acercarse ambos con fruto a las aguas lustrales de la cultura humana. A lo largo de estos 75 años han formado parte de este colegio 11 filósofos, a los que nombro en orden alfabético: Antonio Caso, Ezequiel Chávez, Eduardo García Maínez, Antonio Gómez Robledo, Miguel León Portilla, Samuel Ramos, Alejandro Rossi, Fernando Salmerón, José Vasconcelos, Luis Villoro y Ramón Xirau. No hace falta que encarezca yo el valor del pensamiento filosófico para México y en el Colegio Nacional. Soy de los que creen que la filosofía, además de ser contemporáneamente una de las disciplinas de las humanidades, es la que guía, ordena, da sentido a esa búsqueda de la verdad, la belleza y la virtud, como lo señalaba Antonio Caso, en las ciencias, en las artes y en las letras. Hoy don Miguel León Portilla tiene una salud frágil y no podría venir. Y después de perder a Ramón Xirau, el colegio ahora se ha quedado casi huérfano de filósofos. Por eso, y porque el Consejo del Colegio aceptó mi propuesta de organizar este homenaje a los filósofos del Colegio Nacional, sin contarme yo mismo entre ellos, me atreví a invitar a los muy destacados filósofos Guillermo Hurtado y Carlos Pereda, para que con su conocimiento invitáramos a sus colegas igualmente destacados que forman parte de las 2 sesiones de este día, para resaltar la obra de aquellos 11 y el papel que ha tenido su pensamiento en la cultura mexicana moderna. La primera sesión se dedicará a la obra de los fundadores, es decir, de Caso, Chávez, García Maínez, Gómez Robledo, Ramos y Vasconcelos. La segunda a la renovación de la filosofía, en que se hablará de Rossi, Salmerón, Villoro, Xirau y León Portilla. Quisiera ahora presentarles a los participantes. El doctor Guillermo Hurtado hizo estudios de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Oxford. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, del que fue su director entre 2004 y 2012. Ha sido profesor en varias universidades nacionales y del extranjero. Es autor de los libros Proposiciones Russellianas, El búho y la serpiente, ¿Por qué no soy falibilista?, México sin sentido, Dialéctica del naufragio y La revolución creadora. Fundó el Observatorio Filosófico de México, que luchó con éxito para preservar la enseñanza disciplinaria de la filosofía en el nivel medio superior. Es articulista del diario La Razón. El doctor Carlos Pereda es miembro emérito del mismo Instituto de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Comenzó sus estudios en la Universidad de la República en Uruguay para continuarlos en la de París, Nanterre y Constanza en Alemania.
Ha sido profesor en varias universidades europeas, autor de más de una decena de obras, entre los que destaco Los aprendizajes del exilio y La filosofía en México en el siglo XX, apuntes de un participante. La doctora Virginia Aspe es egresada de la Universidad Panamericana. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Navarra. Profesora de su universidad de origen, también enseña en la Universidad Pontificia, en la Anáhuac del Sur y en la UNAM. Se ha dedicado al estudio de la filosofía y la historia en la época novohispana, una de cuyas manifestaciones es el libro Las aporías fundamentales del período novohispano. Es autora también de varios libros de texto sobre formación cívica y ética. No tendría yo que presentar al historiador Javier García Diego, que es miembro del Colegio Nacional. Hizo sus estudios en la UNAM, en la Universidad de Chicago y en el Colegio de México. Ha sido profesor en varias universidades europeas e hispanoamericanas. Especialista en la historia de la Revolución Mexicana, son bien conocidos sus libros Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana y Cultura y Política en la Revolución Mexicana, entre otros más, así como su muy escuchado programa de radio semanal en la estación Opus 94.5. Les agradezco entonces que hayan aceptado participar y quien moderará esta sesión será el profesor Carlos Pereda. Bueno, hablarán por este orden primero el profesor García Diego, luego la profesora Virginia Aspe y luego el profesor Guillermo Hurtado. Cada uno tendrá entre 20 y 25 minutos y luego podrán dialogar entre ellos y también recibir preguntas del público. Gracias, Diego. Muy buenas tardes, gracias Carlos. Gracias a Luis Fernando Lara por la invitación a participar en esta sesión de hoy, que me da también la oportunidad de estar con mis amigos y colegas filósofos, básicamente de la UNAM o del Instituto de Filosóficas de la UNAM, y Virginia Aspe, a quien identifico más con la Panamericana. Obviamente no soy la persona adecuada para hablar del Vasconcelos filósofo, de eso hablarán tanto Virginia como Guillermo. Yo me voy a permitir hablar de otras características de Vasconcelos, y lo primero que tenemos que decir de él es que era un hombre poliédrico, tenía varias características, varias facetas. Creo yo que las más importantes son el Vasconcelos como un intelectual, el Vasconcelos como un político y, bueno, muy concreto, el Vasconcelos educador. Todas estas facetas, características son rastreables en su biografía. O sea, sin embargo, hay que decir que son rastreables, pero no de manera lineal, no fueron etapas de su vida, fueron características que lo señalaron a lo largo de su existencia. Y no solamente eso, hay que decir que cada una de estas facetas tiene elementos contrastantes. No tengo que decirles a ustedes que Vasconcelos fue un hombre de claroscuros permanentes. Entonces, me voy a ir sobre la carrera, destacando algunos aspectos de estas tres facetas, de estas tres características, y entro de lleno al tema. Vasconcelos nació en 1882, no se asusten, no voy a hacer una biografía detallada de él, pero sí quiero destacar que decir nació en 1882 en Oaxaca, pero creció en varias ciudades del país porque su padre tenía un empleo aduanal, un empleo federal, nos permite asegurar que creció durante el Porfiriato. O sea, Porfirio Díaz tenía muy pocos años en el poder cuando nació Vasconcelos. Entonces, Vasconcelos va a ser el niño, el adolescente y el joven crecido durante el Porfiriato, lo cual significó para él pues un beneficio en términos, se benefició de la estabilidad económica del país. De hecho, a él lo podemos ubicar dentro de esta clase media emergente o ascendente, o ambas cosas. Se benefició de la estabilidad política porfiriana. Su padre tuvo un empleo prolongado, seguro.
se benefició también del primer sistema educativo moderno de México, que podemos, aunque no del todo correctamente, sintetizar como el sistema educativo positivista, ¿sí? Esto no había sido el caso de los mexicanos de la primera mitad del siglo XIX y menos del periodo novohispano. Ellos tuvieron otros sistemas educativos, pero digamos que ya para el último tercio del siglo XX mexicano hay un sistema, y subrayo la palabra sistema, de educación pública, moderno, laico, y esto es el contexto educativo en el que se va a formar José Vasconcelos. Sin embargo, no es lo mismo el positivismo en 1867, cuando llega a México, cuando se instaura en México. Era un momento muy renovador en términos pedagógicos del positivismo, a decir 1900, cuando Vasconcelos está, digamos, terminando su educación no solo preparatoriana, sino ya más bien profesional. A él le toca entonces formarse en términos profesionales en un positivismo ya rígido, decadente, y esto explica que Vasconcelos y otros jóvenes hayan sido los primeros críticos de este sistema educativo, de esta filosofía pedagógica, jóvenes que podemos ubicar en el Ateneo de la Juventud. Contra lo que se pueda pensar, el Ateneo de la Juventud llegó a tener hasta 70 miembros, entre jóvenes profesores, entre egresados recientes y algunos todavía estudiantes. Como bien se ha dicho, el Ateneo tenía un grupo dentro del grupo, o tenía dos grupos dentro del grupo. Uno de ellos era la élite del Ateneo, que se reunía a leer de manera colectiva ciertos textos grecolatinos y que eran los que daban las conferencias. Los otros eran más bien compañeros, miembros simplemente del Ateneo, pero no era la parte dirigente, la parte más activa. La otra minoría dentro del Ateneo es la minoría política. La mayor parte de los 70 jóvenes que hicieron el Ateneo eran apolíticos, o podríamos decir incluso que la minoría simpatizó con la revolución y la mayoría fue nostálgica del porfiriato y adherente al gobierno de Victoriano Huerta. No voy a entrar aquí en detalles, pero así sucedió. A pesar de que pudiera ser una institución vinculada al porfiriato, a pesar de que pudiera ser una institución, digamos, que apoyó mayoritariamente a Huerta, algunos fueron miembros incluso de su gabinete, como Nemesio García Naranjo, subsecretarios, en fin, sí tenemos que decir que el Ateneo en sí mismo resultó una institución, una propuesta revolucionaria. Lo fue por sus críticas al positivismo, lo fue por su propuesta de cambio generacional, lo fue por su propuesta de ser un grupo académico intelectual más riguroso, contrarios, enemigos acérrimos de la bohemia modernista. También era un grupo revolucionario en su propuesta de que se estudiaran las humanidades y el pensamiento filosófico moderno. Esto, digamos, sería la descripción más sintética que pueda ayudarles del Ateneo. Sin embargo, lo que me interesa señalar es que Vasconcelos llegó a ser presidente del Ateneo, o sea, cambiaban la presidencia año con año, Antonio Caso, Cravioto, González Martínez, pero en 1912 lo fue Vasconcelos, y es importante porque 1912 fue el único año completo del gobierno de Francisco I. Madero. Y Vasconcelos lo que hizo fue cambiar al Ateneo de la Juventud, no solamente de nombre, durante su presidencia se llamó el Ateneo de México, sino que le dio otra característica. En lugar de ser un cenáculo de intelectuales elitistas, con Vasconcelos el Ateneo de México, que es el mismo que el Ateneo de la Juventud, pero repito, con otro nombre, asumió una actitud más sensible socialmente, más comprometida políticamente y sobre todo con una clarísima vocación difusora, al grado de que el Ateneo, en 1912, presidido por Vasconcelos, fundó la Universidad Popular. No era una institución, la Universidad Popular, que otorgaría grados académicos. Tiene el nombre de universidad, pero lo que realmente iba a hacer era impartir conferencias, muchas veces de conocimientos básicos,
en barrios obreros, en barrios populares de la Ciudad de México. Ya que mencioné el 1912 y el acercamiento de Vasconcelos al gobierno de Madero, un acercamiento, repito, como un intelectual amigo, me permite esto brincar a la segunda faceta de José Vasconcelos, el Vasconcelos político. Repito, voy a andar moviéndome en estas tres facetas, no son lineales, caracterizan todo lo largo, toda la vida de José Vasconcelos. En términos políticos, podemos decir que en 1909 José Vasconcelos se afilió al antirreeleccionismo, o sea, al movimiento maderista incipiente. Llegó a ser un maderista importante, llegó a dirigir el periódico El Antireeleccionista y él presume de haber sido el autor del lema sufragio efectivo, no reelección, ¿sí? Luego va a presumir haber sido el creador de la idea de que la convención fuera soberana, y aquí hay un problema con la personalidad de Vasconcelos. Él un poco se sentía como este personaje Selig, la película de Woody Allen, siempre fundamental en los grandes momentos de la historia. Y este es Vasconcelos, repito, en el antireeleccionismo, presume ser el autor del lema y luego con la convención. Lo cierto es que no fue miembro del gabinete de Madero, ni fue diputado a la célebre 26ª legislatura. Él reconoce que perdió las elecciones primarias para ese Congreso, aunque dice que las perdió frente a un, y lo cito más o menos, voy a citar de memoria, frente a un oscuro político de barrio, así lo llamó Vasconcelos. En 1913, una vez muerto Madero, obviamente se afilia a la lucha contra Huerta. Carranza lo manda como agente constitucionalista a Europa y Estados Unidos. Y al triunfo del carrancismo, al triunfo del constitucionalismo, vino a México, prácticamente está en la entrada, en la instalación del gobierno carrancista, quien lo nombra director de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Esto es importante porque duró en el puesto 2 semanas. Y un poco este va a ser el destino, como se lo dijo un día Julio Torri a Alfonso Reyes, el destino de Pepe es rodar y rodar. Entonces estuvo 2 semanas al frente de la Escuela Nacional Preparatoria. Rompió con Carranza, se hizo convencionista, y el gobierno de la convención, el primer gobierno de la convención, Eulalio Gutiérrez, lo nombró ya no director de la preparatoria, lo nombró secretario de Instrucción Pública. Recuerden que existía una Secretaría de Instrucción Pública fundada en 1905 por Justo Sierra. Ahora, en el puesto de secretario de Instrucción Pública con Eulalio Gutiérrez duró 6 semanas, mismas que fue lo que duró el gobierno de Eulalio Gutiérrez. Lo importante es destacar que si uno suma la experiencia de la preparatoria 2 semanas y las 6 semanas de la Secretaría con Eulalio Gutiérrez, esto nos permite decir que Vasconcelos se empieza a perfilar como el educador de la Revolución Mexicana, como la persona más identificada con la tendencia revolucionaria a responsabilizarse de las instituciones educativas. A la derrota del gobierno de la Convención, Vasconcelos se fue al exilio, 1915 a 1920. No me voy a meter con sus años en el exilio, son muy importantes, de una u otra manera están vinculadas con el nombre de Ulises, pero sí quiero destacar que paso ahora a la tercera faceta, a la tercera característica, a la del Vasconcelos educador. Él regresó a México en 1920 al triunfo de los sonorenses, Obregón, de la Huerta, Calles, que derrocan a Carranza en la revuelta de Agua Prieta. Una vez triunfantes, los sonorenses invitan a Vasconcelos a que regrese a México y se involucre en el gobierno, vamos a llamarle aguaprietista. Es así como llegó a la rectoría a mediados de 1920. Su rectorado fue breve, poco más de 1 año, pero de enormes secuelas. Yo he sostenido a lo largo de varios años que la universidad de hoy debe más a esos meses de Vasconcelos que al proyecto original de Justo Sierra. Esto me ha generado algunas críticas, hay gente que no está de acuerdo con esa propuesta, entre otros Guillermo. Podremos disentir en unos minutos al respecto, pero
Yo siento que la Universidad de Vasconcelos queda identificada con él porque le amplió la matrícula. O sea, quiso hacer una universidad no tan restringida como la proponía Sierra, una universidad con mayor compromiso social, ¿sí? Una universidad con afanes, con compromisos culturales. O sea, se iba a convertir en la agencia de difusión cultural y artística más importante del país. De hecho, en ese momento, cuando llega a la Rectoría de Vasconcelos, le pide al director de la Universidad Popular, que de una u otra manera había fundado el Ateneo 8 años antes, en 1912, le pide que desaparezca la Universidad Popular porque las funciones de difusión cultural ahora las hará la Universidad Nacional. Más claro, ni el agua. También los ideales latinoamericanistas. Recuerden el escudo de la Universidad Nacional con Vasconcelos, el cóndor y el águila. Y el lema, me decía Luis Fernando Lara, pero por favor menciona algo del lema. Por mi raza hablará el Espíritu. No tiene nada que ver con las patrañas que años después se dijeron respecto al Espíritu Santo. No, hay una explicación en el boletín de la Universidad de 1921. José Vasconcelos explica claramente que se refiere a el espíritu antipositivista. Él está en la filosofía espiritualista, en las nuevas corrientes francesas, nada que ver con el Espíritu Santo, es un lema absolutamente antipositivista que lo vincula con su tradición filosófica juvenil del Ateneo de la Juventud, con sus afanes de siempre. Aunque por otro lado, es cierto que Vasconcelos decía: la mayoría de mis compañeros del Ateneo son enemigos del positivismo desde esta perspectiva de filósofos franceses, Bergson, Boutroux y demás. Y dice, yo tengo dos reparos al positivismo, desde la filosofía francesa, desde la filosofía de Bergson y demás, pero también desde el catolicismo. Vasconcelos sí tenía ese reclamo al positivismo desde una perspectiva católica. También lo narra en su autobiografía, dice, si vamos a ir a una misa dominical, que sea la católica y no a una misa positivista, que las tenían. Creó, después de esos meses en la Universidad Nacional, la Secretaría de Educación. Y para Vasconcelos fue muy claro que la Revolución Mexicana tenía no solamente 2, sino 3 compromisos. Dice muy bien Vasconcelos, bueno, está el reparto de tierras, derechos sociales a los trabajadores, y un tercer compromiso es la ampliación y el mejoramiento de la educación, ampliar la matrícula y hacer una educación moderna, nueva, fresca, que no tenga que ver con el modelo positivista. En ese sentido, el modelo educativo de Vasconcelos es mucho más amplio que el de Justo Sierra. Justo Sierra, todavía me quedan unos minutos, ¿verdad, Carlos? Sí. Justo Sierra fundó la Secretaría de Instrucción, básicamente limitado a lo docente, a lo educativo, a lo instructivo, por eso su nombre, Secretaría de Instrucción. Vasconcelos funda una secretaría que se llama de Educación, y educación engloba los aspectos docentes, digamos, los asuntos escolares, pero también incorpora lo cultural, lo artístico e incluso, y lo subraya varias veces Vasconcelos, lo moral. Esta Secretaría de Educación de Vasconcelos tendría 3 ejes: la parte escolar, que va desde la creación de edificios, la construcción de edificios, hasta la adquisición de pizarrones, cambio de planes de estudio, mejoramiento del salario de los profesores, actualización de los profesores a través de una revista que se llama El Maestro, pero sobre todo lo que Vasconcelos buscó como secretario de Educación fue imbuir a los profesores de una mística, de una vocación. Él les llama apóstoles y les llama misioneros indistintamente. Y lo que dice Vasconcelos es, ojalá todos los profesores dejen de ver esto como una chamba, que lo vean como una vocación. Ese es el punto fundamental en la parte docente de Vasconcelos. Está también el segundo eje sería lo bibliográfico. Él se encuentra en un país con cerca de 80% de analfabetas, ¿sí? Entonces, impulsa la cruzada de alfabetización. Y luego dice, tenemos que crear lectores. Pero para crear lectores tenemos que crear bibliotecas, o sea, donde puedan leer, y se dedica a construir bibliotecas o a acondicionarlas. Y luego dice, para que haya bibliotecas tenemos que
tener libros, no se podían adquirir en el extranjero por la situación económica nacional, y entonces lo que hizo Vasconcelos fue imprimir libros en México. No solamente eso, Vasconcelos elegía muchos de los títulos a imprimirse, o sea, hizo de sus preferencias literarias o filosóficas una decisión gubernamental. Hoy eso sería impensable, no que un secretario dijera, pues que se imprima Plotino porque a mí me gusta Plotino. En fin, cuestionable. Otra característica, Vasconcelos hace un equipo plurigeneracional, incluye a Ezequiel Chávez, del que se va a hablar, algunos compañeros ateneístas, también, claro, colaboradores suyos fueron los miembros de la generación del 15 o de los 7 sabios, e incluso algunos contemporáneos, muy jovencitos, o los que luego serían contemporáneos, 10 años después, como Salvador Novo, y sobre todo como Torres Bodet, que fue colaborador de Vasconcelos cerca de los 20 años. Otra característica, repito, de la Secretaría de Educación Pública de Vasconcelos es no solamente el aumento de la matrícula, sino darle un giro y darle prioridad a la educación primaria, lo cual, por cierto, lo distanció de sus amigos Enrique Sureña, Caso y demás, que le reclamaban la falta de apoyo a la educación superior. Lo que quería Vasconcelos era educación primaria, educación rural, educación indígena, ¿sí? Por cierto, cuando hablamos del Vasconcelos indígena, no era partidario del conservacionismo de las culturas indígenas, no era partidario de la pluriculturalidad, era un ferviente partidario de la integración en la cultura mestiza. Hacia 1924 termina la etapa educativa de José Vasconcelos. Por eso él le llama al tomo tercero de sus 4 volúmenes de memorias el desastre. No sabemos si le llama desastre por la situación en la que heredó, en la que asumió la educación pública nacional, o por el golpe que significó la salida de él de la Secretaría. Además, durante ese año 1924 se desplomó el presupuesto para educación por la rebelión de la Huertista, y también hay que reconocerlo, Vasconcelos empezó a tener intereses políticos y se lanzó a la gubernatura, que afortunadamente perdió, por Oaxaca. Eso lo llevó a un exilio hasta 1928. Tú me dices, Carlos, ¿cuánto me queda? Más o menos. ¿Más o menos ya o más o menos sigo? 4 o 5 minutos. Perfecto. 1928 regresa al país a la elección de 1929, la famosa elección de 1929, para muchos el primer fraude en la historia nacional. A mi modo de ver, una invención, un mito, el supuesto fraude. Voy a tratar de argumentar. Vasconcelos participa en esas elecciones de 29 sin partido. Formalmente lo apoya el Nacional Antireeleccionista, en el que él había colaborado de Madero, con jóvenes inexpertos. Enemigo brutal lo dicen todos los discursos de la clase política, del Ejército Nacional, que era la principal fuente de poder en aquel momento. Critica a los líderes obreros y a los líderes campesinos, a la prensa y Estados Unidos. Además, era una campaña muy estruendosa, llena de descalificaciones. Ortiz Rubio, en cambio, contaba con un aparato político. Aunque era la primera experiencia, estaba naciendo el PNR, pues finalmente le ayudó a estructurar su campaña. Tenía el apoyo de la clase política, del ejército, de la prensa, de la CROM, de las ligas agrarias campesinas e incluso de Estados Unidos. No solamente eso, tomaron 2 o 3 buenas decisiones el gobierno en turno, léase Plutarco Elías Calles, como fue conceder la autonomía a la universidad, 1929, a la mitad de la campaña electoral, otorgan la autonomía para, digamos, desarticular la oposición o el vasconcelismo que pudiera surgir en ese medio. También establecen la paz con los cristeros. A la mitad de la campaña electoral se crea antes el PNR. En fin, hay muchas razones que me permiten afirmar que no hubo fraude. ¿Hubo violencia? Sí la hubo, había una tradición de violencia disuasoria también, que las cifras fueron maquilladas ligeramente. Uno no puede decir que ganó Ortiz Rubio con 95% de votos y que Vasconcelos solamente recibió el 5%. Yo lo que creo es que se
maquilló el marcador, vamos a hablar en términos futbolísticos ahora que nos acercamos a lo de Rusia, se modificó el resultado, pero no el marcador. No ganó Ortiz Rubio 95-5, pero sí que ganó. Me han dado argumentos algunos colegas diciendo, pero Vasconcelos tenía el respaldo de las mujeres y los jóvenes. No votaban todavía. Entonces, pues pudo haber tenido la simpatía de ellos, pero una simpatía que no se traducía en respaldo electoral. Vasconcelos se fue otra vez a un exilio muy largo, se amargó, se desilusionó. El antes maderista terminó defendiendo dictadores. El defensor del mestizaje cultural y étnico terminó siendo simpatizante de los nazis e incluso terminó siendo fraile de la Tercera Orden de los franciscanos. Podría seguir con otras partes, pero mejor lo dejamos para un segundo momento. Gracias. Nos hablará ahora Virginia Aspe. Gracias. ¿Cuál me agarro esta? Bueno, pues gracias por su presencia. Gracias, Luis Fernando Lara, por recibirme aquí, y a Carlos Pereda y a Guillermo Hurtado por haberme invitado. Les agradezco mucho que hayan pensado en mí. Yo voy a hablar en términos generales voy a hablar de todos los más fundadores, pero básicamente he agarrado el tema de Antonio Caso, el tema de Ezequiel Chávez y el tema de don Antonio Gómez Robledo. Eso es lo que yo voy a elegir. Yo vengo a presentar una cosa muy poco ortodoxa, les platico. Lo que vengo a presentarles es una hipótesis, a ver qué dicen mis colegas. Yo encuentro en estos tres autores, repito, Antonio Caso, Ezequiel Chávez y Antonio Gómez Robledo, yo encuentro una línea común. Pudieran haber muchas divergentes. Yo he ido escogiendo una línea común. Yo veo un permanente en ellos en temas de educación, en temas que no supe cómo llamarlo, Javier, relaciones, razón y fe, por el tema del catolicismo y de esto que tú comentabas, como en el caso de Vasconcelos, interés por lo mexicano, un tema de filosofía social y jurídico y una grapa que yo encuentro, que es lo que les quiero proponer, que es la grapa de todo esto que acabo de mencionar, que es la cuestión estética. Si no entendemos que eso es una grapa, vamos a decir, ay, Virginia vino a hablar de los filósofos católicos. No, no pueden ser vistos así. Yo me niego a que sea ese el enfoque y ya vamos a ver si se los puedo expresar por qué. Entonces yo veo una línea común. Esa línea común tiene una grapa y la grapa es la cuestión estética. Y luego veo, pues obviamente, un contexto común entre ellos. Están en la Escuela Nacional Preparatoria, han ido a la Escuela de Jurisprudencia, todos tienen la relación, y más del Colegio Nacional, no solo estos tres, tienen la experiencia con el exterior, es otra cosa que yo noto en ellos, una experiencia con el exterior, qué importante es, y por esta razón he empezado a investigar unos antecedentes comunes. Eso es lo que estoy buscando en ellos y les voy a decir lo que yo considero que para expresar mi punto, que son los antecedentes comunes. Uno primero es cómo recibieron la tradición escolástica, porque estos autores evidentemente son hijos del positivismo, como decía Javier, indudablemente. Pero siendo positivistas, son personas que han recibido una impronta de la tradición escolástica para bien o para mal, para afiliarse o para pensar que era el espacio filosófico que había que superar en la educación y por eso se optó por el positivismo. Todo el siglo XIX es un siglo de polémicas filosóficas terribles, en donde se identifica a Tomás de Aquino con la jerarquía católica, es un desastre. Yo he estado analizando los discursos de los obispos de esa época, cuando Juárez proponía, por ejemplo, el principio liberal de tolerancia. Hubo obispos que decían que era diabólico, porque poner neutral la verdad sobre… Bueno, tremendo. Estos señores no van a ser hijos de eso.
Estos señores, si son católicos o no, es otro asunto. Ellos ya están filtrados por el positivismo y es otro momento de sus creencias, como lo vamos a ver. No podríamos ubicarlos como el pensamiento católico decimonónico, si lo son católicos, pero es otro contexto. Eso es un primer punto. Otro punto que es muy importante por lo mismo es cómo recibieron ellos posteriormente la tradición escolástica. Por ejemplo, volviendo al caso de Vasconcelos que decía Javier, él en el inicio es totalmente antitomista y antiescolástico. Al final de su vida lee algunas cuestiones de lógica de Tomás de Aquino y dice me equivoqué. Además ya anda muy rezandero y cita las encíclicas y una serie de cosas que le suceden. Pero en la cuestión aguda, que él es filósofo, está dándose cuenta que hay un pensamiento más vital del que él había heredado. Entonces, un punto clave es qué tipo de escolástica después ellos van a revisar. La facultad a veces decimos que después del positivismo no hay pensamiento tomista en la UNAM, en filosofía, pero es que está en la Facultad de Derecho. Ahí es donde tú puedes rastrear los temas de tomismo, en jurisprudencia, no acá. Entonces, ahí revisando, sí hay una recuperación de algunos puntos del tomismo, es un Tomás de Aquino distinto el que están viendo. Hay unas contribuciones, no me quiero detener mucho ahora, pero para probarles la importancia y la diferencia, hay unas contribuciones que tienen algunos en la Facultad de Derecho, donde dicen que Tomás de Aquino el problema es que es muy objetivante y le falta el tema del valor. Es un tema que muchos tiempos después yo encontré en Juan Pablo II y que me parece inaudito que no se le haya dado el crédito a algunos mexicanos de la Facultad de Derecho. Pero bueno, eso es otro asunto, para que veamos que hay una relectura de la escolástica. Esa es la que posteriormente los puede hacer cambiar, que descubren otro tipo de saber, sin afiliarse a él, desde luego. Entonces, esta es una segunda impronta en los antecedentes. Hay una que se conoce aquí, pero se soslaya mucho, que es la disputa por los libros de lógica que se dio en la Escuela Nacional Preparatoria y por los libros de Derecho que se dio en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, con Mariscal. Este tema es un tema clave que a veces soslayamos cuando queremos entender a los miembros fundadores del Colegio Nacional. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque se da en 1880, se prueba en esa disputa, fíjense, decía ahora Javier, es increíble, Vasconcelos escoge los libros que va a publicar. Bueno, hay una disputa muy fuerte antes de cuál es la lógica que con la que vamos a educar a los mexicanos, si la de Alexander Bain o la de Stuart Mill o la de Barreda o la de tal, en dónde estamos, la de Augusto Comte. Es una disputa entre el positivismo, la escolástica, este es el punto, y hay una tercera vía que es la que yo he estado investigando, que es una solución media donde Ignacio Mariscal propone dar como libro de derecho la de Arens, un discípulo de Krause, de Gotinga, Krause es de Jena, porque tiene elementos cristianos, pero de corte muy deísta, muy general, nada que ver con el catolicismo, pero era pertinente porque respondía a una sociedad, que era la sociedad mexicana que estaban educando, llena de creencias. Y daba una opción, no era imponer ya el catolicismo, que era una imposición del conservadurismo escolástico, tampoco era el positivismo, que había creado mucha molestia, y ahí tienes una tercera vía que también se da la lógica de Tibergen, que es otra opción que se da en Bélgica, de la Escuela Nacional Preparatoria. Sabemos que esa no ganó, se impuso y se tuvo que quitar, y triunfa la lógica positivista, se queda en ese momento. Pero creo que este es un antecedente clave porque ya se estaba dando unos dilemas educativos tremendos y una opción por una tercera vía que abriera dentro de valores cristianos. En la revolución van a coquetear mucho con el protestantismo, por lo mismo algunos. Se está buscando una tercera vía y ya verán luego por qué es importante, por ejemplo, en Ezequiel Chávez, ¿no? Otro punto es que por esa razón estos personajes están buscando un sustento metafísico
valores, y los valores son convicciones, creencias. Busca, por ejemplo, Ezequiel Chávez, no es que dé un paso atrás al final, como dicen los textos, de que se desdice del laicismo y que coquetea con el catolicismo. No, el Señor está entendiendo la libertad de credos y está buscando soluciones para eso. Esa es mi percepción. Y ya lo están buscando desde ahora, ¿no? Y el último, yo les quería mencionar, para que me entiendan esto, ayer salió en el Reforma un texto de Enrique Krause que se llama, algo así, ¿cómo se llama el artículo? El mejor libro de toda mi vida, lo tituló. Y es sobre el libro que se llama El espejo de Próspero, que publicó Morse en 1988, que le dijo, si no analizas la historia de México desde la impronta escolástica, no vas a entender nada. También lo ha dicho Guillermo Hurtado, que parte de nuestros problemas ha sido borrar una tradición colonial, no para abrazarla, es lo que están luchando los tres autores que yo expongo, no para abrazarla, para asumirla y a partir de ahí poder avanzar en algo distinto. Esa es la teoría que yo tengo, la hipótesis. Bueno, empiezo con Antonio Caso después de este preámbulo. Bueno, Caso, y desde aquí lo voy a agarrar. Bueno, pues él fue rector de la UNAM 3 años, como sabemos, presidente del Ateneo, es el que se origina en el Colegio Nacional, el primero, ¿verdad?, si no me equivoco, y creo que en él está permanente estos temas, México, razón y fe, el tema jurídico y la grapa que yo llamo que es el pensamiento estético, la lógica que les dije de Arendt y lo de Tibergen del derecho, la lógica de Tibergen y el derecho, tiene una impronta estética muy fuerte. Yo cuando hablamos de Ramón Xirau, es otro pensador católico que nunca se tuvo por qué, es que no tienes por qué expresarte como católico, sino como académico y intelectual argumentando, no es que ocultes nada, ¿no? Y Xirau, su tema entre la poesía y el conocimiento, y el tema de la presencia fue lo que le llevó al tema de la mística de San Juan de la Cruz, no en un sentido religioso tampoco, sino estético. Pero es que la estética es lo que concilia, y eso es lo que estos hombres están buscando, en mi opinión. Bueno, les digo un poquito qué obras hace Caso para que, a ver si los convenzo de mi hipótesis. Bueno, entonces, tiene, por ejemplo, temas de México muy tempranos, México y la ideología de la revolución, de la ideología nacional, es en 24. Discurso nacional en México es en 22, apuntaciones de cultura patria, todavía brinca hasta 43 y sigue con esa impronta de México, ¿no? Pero muy joven, en 1925 publica Estética. O sea, la grapa, lo que lo va a anteceder no va a ser el tema de las creencias, va a ser el tema estético. Por eso mencioné lo del libro de lógica y del derecho, porque la solución era una solución deísta y estética. Ahí, en 1925, escribe su Estética y luego escribe pues la obra que más conocida por todos nosotros, es una obra, La existencia como economía, como desinterés y como caridad, donde sí ciertamente a mí a veces me choca la terminología católica que presenta, ¿no?, la palabra caridad. Pero bueno, es que si nos vamos con Skinner y entendemos que los términos de una tradición tienen que responder al propio contexto de la mentalidad, así tenían que ser los términos, pero eso no quiere decir que esté haciendo religión. Entonces, ahí la grapa es estética, y ese me parece que es el punto clave para entenderlo. De hecho, cuando él habla en esta obra, que es una obra en 1925, es una obra temprana, cuando él habla en esta obra del estadio de lo económico, que es lo útil, luego habla de lo estético y al final de la caridad, ¿no? Entonces, justo en el terreno estético es donde viene ya el tema del desinterés. Es la estética la que permite hablar de trascendencia humana. Ahí es donde está otra vez la respuesta estética que yo encuentro. Y es grandioso, a mí me emociona ahí Caso,
porque supera el estadio de la mímesis y representación de los griegos para llegar a una noción de juicios desinteresados mucho más avanzada, que lo unido que está él al tema clásico griego. Por si no me da tiempo, voy a avanzar un poco más rápido. Y si da tiempo, luego leo algunas frases. Conecto con Vasconcelos y Miguel León Portilla para hablarles de esta impronta común. Bueno, Vasconcelos, ¿qué más decirles? Que es el monismo estético su propuesta, ¿no? Él, desde Pitágoras, una teoría del ritmo, tiene ya en ciernes todo el pensamiento que va a proponer, nada que ver con la religión, que finalmente se corona en su obra de madurez, que es la estética. Este es de su gran trilogía filosófica, metafísica, el menor nivel, ética, y se corona en estética. Ahí tenemos ya la coronación de este pensamiento que están buscando estos hombres, todo filosóficamente, pero por caminos muy diversos, ¿no? Entonces, eso lo hace Vasconcelos. León Portilla, el tema de la metáfora en los antiguos mexicanos, todo el códice matritense y el florentino que hace León Portilla es una revisión abordándolo desde categorías poéticas. Si no, no lo hubiera podido hacer. Es alguien que también está en esta impronta. Paso a hablar de Ezequiel Chávez, también en la Escuela Nacional Preparatoria y de Jurisprudencia, un contexto común, los temas comunes que les he dicho. Él trabajó para Vasconcelos y efectivamente Vasconcelos baja al nivel de primaria, como decía Javier, porque es la base. O sea, el interés es popular, es poner al ritmo internacional. Y tenemos que empezar desde abajo. Y lo que hace Ezequiel Chávez es homologar todos los estudios de primaria y, como él llama, primaria superior. Se va, ahí está el tema de lo otro, viaja hacia Estados Unidos, también tiene esa experiencia. Va primero en 1903 a la Universidad de Berkeley y Stanford. Me encanta que en 1925 va a la Universidad de Columbia, esta universidad que yo quiero tanto y tanto he ido, y ahí está también Vasconcelos y Gómez Morín también fue a Columbia. O sea, he estado revisando y caramba, qué importante ver esto. Entonces, en el tema de la educación, él tiene una relevancia porque habla de una educación laica y de homologar la educación. Es verdad que al final de su vida cambia y dice que la laicidad se ha entendido como laicismo, como ir en contra de las creencias, y que entonces al menos en las escuelas primarias privadas permitan el credo. Hay una disputa, pero el fondo en él no es que ceda a su postura laicista. Es un hombre que claramente busca argumentos racionales, a veces excesivos por la impronta cartesiana, y de hecho, pero lo que busca Chávez es conciliar humanismo y ciencia. Esa es su gran inquietud, y por eso a veces es un poco ambiguo. Lo mexicano, bueno, Chávez es el precursor del tema de lo mexicano, cuando vemos a Samuel Ramos, por ejemplo, con el perfil del hombre y la cultura en México, o a Miguel León Portilla hablando de los Huehuetlatoli, del libro 6 del Códice Florentino, eso ya lo había hecho Chávez. Habría que ver la fuerza de la impronta de lo mexicano que él tiene. Y desde luego el tema estético que les he dicho, la intuición de que hay una energía inmanente y trascendente que rebasa todos los niveles naturales por la belleza. Bueno, no puede ser más clara esta impronta de Chávez, ¿no? Y bueno, pues en el tema de razón y fe ya se los dije, y paso a Antonio Gómez Robledo y con eso acabo, Carlos. Gómez Robledo, el tema de lo otro en él, ¿no? La experiencia con lo otro, pues él acaba estudios en la Universidad de Fordham en Nueva York con los jesuitas. Este es un punto clave de él. Estuvo también en el servicio exterior y él es de Jalisco, de Pénjamo, como la canción. Entonces, él vivió la Guerra Cristera y es alguien que hay que verlo desde esa impronta, ¿no? En 1942 publica Cristianismo y Filosofía de la Experiencia Agustiniana, y en 47 su gran estudio sobre la Guerra Cristera, Anacleto González Flores, librazo.
Ese muy recomendable. Y luego se sigue con toda la tradición griega, que es la tradición que viene de los miembros del Ateneo y muchos del Colegio Nacional. Estoy viendo ese pensamiento clásico muy robusto. Le debemos, y ahora está muy de moda, yo busqué en internet y todo salía que era el que había hecho el escudo nacional, era lo único que salía de él, antes que otras cosas más serias. Pero pues tiene textos de México como las raíces ideológicas de la Revolución de Independencia, que es un tema crucial porque ves que está rastreando otra vez las improntas. Y esas improntas las tiene en su aportación social y jurídica. Para mí, este autor podríamos decir que ya es la normalización filosófica, me parece. Se utiliza este término para otros autores, me parece que aquí hay normalización, porque él lo va a rastrear desde Francisco de Vitoria, que va a ser la obra de madurez de él. El título de su libro, que es el que estuve trabajando, es de 1989, no, es anterior, Fundamentos del Derecho Internacional, y ahí me parece que es su obra de madurez. Va a analizar las aportaciones de Vitoria, de la Escuela de Salamanca, Alonso de la Veracruz, primer catedrático de la Real y Pontificia de México, Gentili, Suárez y Grosio. Ahí sí hay una verdadera aportación de este autor. Él revisa la Relectio de Francisco de Vitoria de Temperantia y ahí dice que claramente Vitoria da razones para justificar a los indios, pero, y voy a acabar, Carlos, explicando el itinerario que nos dan los filósofos, porque él fue muy criticado por no haber tomado parte en la defensa de los indígenas frente a la conquista en este libro. Y él escribe precisamente en esta obra, quien lo criticó quizás no la leyó, el afán concreto es siempre un valor que perturba la limpidez ocular en la contemplación de las esencias. Solo el filósofo, según Platón, ve la justicia, pero los litigantes, moradores de la caverna, la sombra de lo justo. Limitación sí, pero recordemos con Aristóteles que los principios mandan. No parecería tan denigrante la limitación que se adscribe a la esfera del mundo al que habita en el reino de lo intemporal y de lo eternamente válido, el filósofo, si aceptáramos que lo nuestro no es lo concreto. Lo que él está diciendo es, como filósofo no me toca tomar parte en la disputa. Lo que como filósofos nos toca es enseñar el nudo del problema, la aporía, y a partir de ahí, dice él de una forma genial, que sean los abogados los que decidan en derecho. Pero el tema de la justicia, nosotros nos toca como filósofos mostrar la aporía. Y dice, eso es lo que yo he hecho a lo largo de esta obra. Y lo que prueben de Temperantia es algo sumamente importante para el derecho internacional. Entonces, este autor, que podríamos decir es el menos de la grapa estética, sin embargo, es porque Reyes lo tiene. Reyes tradujo la poética de 21 años, está trabajando textos de la poética, también clarísimo tiene esto Reyes. Pero aquí lo que tenemos es cómo el tema de la belleza es la reflexión filosófica también. En algunos pasajes lo va a decir, y pues bueno, yo esto es lo que quería proponerles como una interpretación para salir el paso de si católicos y tal. Yo creo que desde la filosofía esto no es la clave. Gracias, Carlos. Bueno, ahora nos hablará Guillermo Hurtado. Gracias. Quiero empezar agradeciendo a Luis Fernando Lara y a Carlos Pereda por la invitación a participar en esta mesa. El año de 1943 fue un año glorioso para la cultura mexicana. Primero porque por iniciativa de Antonio Caso, el secretario de Educación Pública, Octavio Béjar, adopta el proyecto y con el apoyo del presidente Manuel Ávila Camacho se funda en 1943, mayo de 1943, el Colegio Nacional, ¿no? La otra extraordinaria
efeméride de 1943 en términos de la política cultural mexicana fue la modificación a la toma de posesión de Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública, que le da a toda la segunda mitad del sexenio de Ávila Camacho pues un esplendor cultural muy importante, y que culmina en 46 con la modificación al artículo 3 de la Constitución. El Colegio Nacional tuvo en su origen 15 integrantes, ¿no? Y desde el principio la filosofía estuvo muy bien representada, ¿no? Aquí depende cómo hacemos las listas. Yo creo que quisiera hablar de una lista larga y una lista corta, ¿no? Según como contemos quienes son filósofos o merecen contarse dentro de la filosofía del Colegio Nacional, tendremos distintos resultados. Voy a empezar primero con la lista corta, estricta, ¿no? El Colegio Nacional empieza con 2 integrantes, con José Vasconcelos y con Antonio Caso, ¿ok? El primero murió muy pronto después, murió en 1946. Vasconcelos se queda solo en el colegio hasta que entra Samuel Ramos en el 52. Luego ingresa Eduardo García Maínez en el 57. En 59 fue un año terrible porque murieron primero Ramos y después Vasconcelos, ¿no? Sin embargo, meses después, en 1960, entra Antonio Gómez Robledo, de manera que ya a principios de los años 60 tenemos 2 filósofos en el Colegio Nacional, hasta que viene el periodo de expansión en la década de los años 70, cuando en 1972 ingresa Fernando Salmerón, luego Ramón Xirau en 73 y Luis Villoro en 78. ¿Okay? Llegamos así, en 1978, al periodo en el que hay más filósofos en el Colegio Nacional. Hubo 5 filósofos, ¿no? O sea, realmente fue el récord de filósofos en el colegio. Diríamos que estaba muy bien todo en aquel entonces. Hasta la muerte de Eduardo García Maínez en 1993. Y a partir de entonces, con la lamentable pérdida de cada uno de los demás integrantes, llegamos a 2017 con la muerte de Ramón Xirau, en el que, pues, de acuerdo con la lista corta, el Colegio Nacional quedaría por primera vez en su historia sin filósofos. Sin embargo, creo que hay una lista más amplia, ¿no? Es decir, de integrantes del Colegio Nacional que, aunque no tenían debajo de su nombre el membrete de filosofía, ¿no? Tenían algunas otras letras o lo que sea, no pueden estar fuera de una historia de la filosofía del colegio y, por supuesto, de México, ¿no? El primero es el que ya mencionó Virginia, Ezequiel Chávez, ¿no? Que viene como educador, así lo clasifican, pero que escribió, fue un importante traductor de Stuart Mill y autor hacia el final de su vida de un par de libros de filosofía en una corriente, digamos, de espiritualismo cristiano. Tampoco podríamos dejar de mencionar, creo yo, a Alfonso Reyes, ¿no? Autor de una obra como El Deslinde, que por donde se la vea es una obra de estética, de filosofía, ¿no? Y cómo ignorar, por ejemplo, a Octavio Paz, con un libro como El Arco y la Ira, ¿no? Que es un libro también, o sea, que está en constante discusión con la filosofía de su tiempo. La primera versión en donde se deja ver la influencia de Heidegger. La segunda edición, está depurado, se le quita Heidegger y entran otros autores, ¿no? Y claro, Miguel León Portilla, ¿no? Autor sencillamente de un libro que revolucionó la historia de la filosofía en México, la filosofía náhuatl, ¿no? Y imposible tampoco de admirar a Alejandro Rossi, que fue filósofo durante la primera mitad de su vida, por lo menos, nunca dejó de serlo, ¿no? Y que escribió un libro pequeño pero sustancioso llamado Lenguaje y Significado. Yo prefiero siempre, cuando se hace la historia de la filosofía en el colegio, tomar la lista larga, ¿no? De esa manera yo diría ahora que en el colegio sí tenemos a un distinguidísimo filósofo hoy en día, ¿no? Que es don Miguel León Portilla, que transformó por completo la historia de la filosofía mexicana. Gracias a don Miguel León Portilla, el pensamiento prehispánico se incluye dentro de las historias de la filosofía en México. Siempre está la discusión, en la que no me voy a meter porque no quiero ser indiscreto, de si debió haber algunos otros importantes pensadores del siglo XX en el Colegio Nacional.
Yo simplemente quiero mencionar a tres, ¿no? Uno de ellos, Leopoldo Sea, otro, Edmundo O'Gorman, y un tercero también sería Adolfo Sánchez Vázquez. En todo caso, no importa si estemos o no de acuerdo en que es correcto que todos los que estuvieron tenían que haber estado, o si faltaron algunos. Yo creo que todos los que estuvieron definitivamente merecían con creces haber formado parte de esta casa. Podemos decir que los filósofos del Colegio Nacional representan lo más alto de la cultura mexicana del siglo XX. La filosofía del Colegio Nacional es, al día de hoy, principalmente la filosofía mexicana del siglo XX. Y es que nuestro siglo XX, ¿no?, opino yo, pues fue nuestro siglo, ha sido el siglo de oro de la cultura mexicana, ¿no? Comparable quizás solo con otro siglo áureo, el siglo XVII, ¿no? Pero mientras más nos alejamos del XX, creo yo que nos percatamos más del valor y de la importancia de la cultura mexicana en el XX, que podríamos decir, pues todavía tiene muchos elementos que nos pueden nutrir en el XXI. ¿Okay? Por eso mismo, yo siempre me atrevo a sostener que la filosofía más importante de América Latina en el siglo XX es, de lejos, la filosofía mexicana. La filosofía mexicana es la filosofía más importante de América Latina en el siglo XX, ¿no? Y se compara solo con la filosofía española, ¿no?, quizá, por la riqueza de sus aportaciones, por el íntimo contacto con el resto de la cultura nacional y por la proyección a nivel mundial que tuvo en ese siglo y que sigue teniendo hoy en día. Esta mesa se llama de los fundadores. ¿Okay? ¿Fundadores de qué? ¿No? Bueno, es evidente que no son fundadores de la filosofía en México, porque la filosofía en México se fundó, diría don Miguel León Portilla, hace muchísimos siglos, ¿no? Pero si nos vamos con una hipótesis más austera, diríamos que por lo menos, ¿no?, la filosofía en México empezó a cultivarse desde los primeros años del régimen colonial, ¿no? Por ejemplo, con Fray Alonso de la Veracruz, ¿no? O sea que tendríamos ya por lo menos 5 siglos de filosofía en México, ¿no? Por ejemplo, en 1913, don Emeterio Valverde y Telles, obispo de León, publicó la última versión de su bibliografía filosófica mexicana, donde hacía una lista muy larga de todos aquellos mexicanos que se habían dedicado a la filosofía, ¿no? Entonces, no son fundadores de la filosofía, ¿no? Me parece, por ejemplo, que este concepto de los fundadores, que procede de Francisco Romero, al igual que el concepto de normalización, en México no es del todo exacto, ¿no? O sea, porque, pues sí, tenemos que conceder que mientras en México ya funcionaba una universidad modesta, si se quiere o no, pues en el Río de la Plata los gauchos veían pastar a las vacas con placidez. Entonces, ¿fundadores de qué? Bueno, fundadores de 2 cosas, yo diría. De la filosofía profesional, ¿no?, en el sentido actual de la palabra, lo que Romero también llamaba la normalización, una palabra muy fea que a mí no me gusta, ¿no? Foucault se hubiera encantado de hacer una crítica de este concepto, ¿no? Y también de otra cosa, ¿no? De otra cosa no menos importante, que es fundadores de una tradición filosófica mexicana. Porque, ojo, no es lo mismo la filosofía en México que la filosofía mexicana. Lo que se quiso hacer en el 20, Vasconcelos, Caso, Ramos, Sea, O'Gorman, Villoro, fue no solo hacer filosofía profesional, normal, de nuevo para usar este chocante adjetivo de Francisco Romero, sino filosofía que además de eso, que además de profesional, fuese filosofía mexicana, una filosofía
que surgiera, ¿no?, de las fuentes de la cultura mexicana, que se conectara con ella, ¿no?, que reflexionara sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro del país. ¿Okay? José Gaos, en su libro Confesiones Profesionales, señalaba que él quiso en algún momento formar 3 generaciones de discípulos. Una, la de aquellos que conocieran, estuvieran empapados de la filosofía occidental, de la filosofía universal, como se llamaba en aquel entonces. La siguiente generación sería la de aquellos que conocieran muy bien el pensamiento mexicano, y la tercera generación de discípulos serían aquellos que harían filosofía universal, filosofía mexicana universal. Este plan no le salió a Gaos, porque a los que le tocaba, a la generación que le tocaba meterse a fondo en la filosofía europea, decidieron saltarse 2 pasos y hacer la filosofía mexicana original, es el grupo Hiperión. Pero de alguna manera esta serie, este escalonamiento de Gaos se dio en México, ¿no?, antes incluso de que Gaos llegara a México. Y aquí, en lo que resta de esta participación, hablaré muy rápido ya de qué significa la aportación de Antonio Caso, de Samuel Ramos y de García Maínez en la filosofía mexicana. Caso es el maestro, ¿no? Maestro Caso, ¿no? Todavía a veces a mí me enternece escuchar alumnos muy jóvenes de la facultad que cuando hablan de Caso dicen el maestro Caso. Y es que en efecto lo fue, ¿no? Fue un maestro, un maestro de la nación, ¿no? El eslogan de esta casa, libertad para el saber, es una frase profundamente casista, ¿no? Caso se propone, después de la Revolución Mexicana, educar a los mexicanos de una manera muy particular. Los quiere enseñar no solo a hacer filosofía, ¿no?, que esa sería, digamos, como su tarea más inmediata, ¿no?, más restringida. Quiere hacer algo más, quiere enseñar a los mexicanos a pensar por su cuenta, ¿no? Y a pensar por su cuenta, ¿para qué?, ¿no? Para alcanzar la consecución de ciertos ideales fundamentales, ¿no?, el bien, la verdad, la belleza, ¿no? Y más aún, ¿no?, los quiere enseñar a pensar para que los mexicanos construyan una nueva sociedad. Caso quiere que la sociedad que se va a construir después de la lucha revolucionaria sea una sociedad fundada en razones, en principios, en valores, en ideales y sobre todo, diría Caso, en emociones morales. Más que ideologías, dice Caso, lo que necesitamos son sentimientos. En 1910, cuando se funda la Escuela Nacional de Altos Estudios, Caso es casi el único maestro que había de filosofía. Si nosotros vemos el lapso que va de 1910 a 1940, cuando Eduardo García Maínez funda el Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras, todavía no una entidad independiente, estamos hablando de 30 años. En esos 30 años se forja la estructura de la institución filosófica, de la filosofía institucionalizada. Samuel Ramos es otro actor muy importante en este proceso. Samuel Ramos recibe la herencia de todos los integrantes del Ateneo de la Juventud, es discípulo de Caso, de Vasconcelos, de Reyes, de Enrique Sureña, ¿no?, y da un paso más adelante en este proceso de institucionalización de la filosofía mexicana. Ramos trabaja en la Facultad de Filosofía, funda las revistas, fue quizá el mejor director que ha tenido la Facultad de Filosofía y Letras, un hombre de una generosidad, de un apoyo a todos los miembros de la facultad y sobre todo los estudiantes extraordinario. En Ramos encontramos
las dos vertientes que he señalado, la de la creación de una filosofía profesional y la de la fundación de una filosofía mexicana, combinadas de manera armónica. Ramos es autor de un libro que se llama Hacia un nuevo humanismo, que publicó en 1940, en donde defiende la axiología objetivista de Max Scheler, por ejemplo, pero al mismo tiempo, en 1943, años en el que se funda el Colegio Nacional, edita su libro Historia de la Filosofía en México. Y luego llegamos a García Maínez, y ya con esto acabo. García Maínez es discípulo de Caso, es discípulo de Ramos, y podemos decir que en García Maínez encontramos realizada de manera plena la profesionalización de la filosofía mexicana, ¿no? García Maínez no se interesa, como Caso y como Ramos, del tema de México. Sin embargo, la preocupación sobre México siempre está detrás, siempre está pensando qué tipo de filosofía es la filosofía que necesitan los mexicanos. En García Maínez encontramos la realización de una filosofía sistemática, rigurosa, universal. García Maínez es el primero que utiliza, por ejemplo, instrumentos de la lógica matemática para su filosofía. Y además es un filósofo que se mueve en los circuitos internacionales sin ningún tipo de pudor, ¿no? García Maínez es uno de los fundadores de una de las disciplinas de la lógica, que es la lógica deóntica, es decir, la lógica que se ocupa de los operadores de ver y posibilidad, ¿no? De ver en el sentido jurídico, y pues bueno, es además el gran promotor del Centro de Estudios Filosóficos, que luego se convierte en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Entonces, son tres grandes fundadores, grandes figuras de la filosofía mexicana, y por eso yo creo que podemos decir que en el Colegio Nacional llegaron tres figuras importantísimas de la filosofía mexicana, pero también, como les dije antes, del pensamiento latinoamericano. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno de los integrantes de la mesa quisiera formular alguna pregunta a los otros integrantes, o pasamos directamente a preguntas del público que quisieran hacer. ¿Quieres tú? No sé si hay algunas preguntas. Aquí te habla Pedro. Bien, entonces disponemos de unos 10 minutos para comentarios y preguntas. El doctor Stepanenko. Es una pregunta. Bueno, muchas gracias. Me gustó, me encantaron las tres intervenciones, muy interesantes. Yo tengo, en primer lugar, una pregunta para Guillermo. Hiciste mucho énfasis en que hay una diferencia entre hacer filosofía en México y hacer filosofía mexicana. Y dentro del hacer filosofía mexicana hay como dos cosas que no sabría distinguir, o no sé si tú las distingues. Echar a andar una tradición filosófica y la filosofía de lo mexicano, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que andaras un poquito más sobre qué entiendes por hacer filosofía mexicana, ¿no? Si hablar de lo mexicano o simplemente tener una tradición filosófica mexicana. Esa es la pregunta para Guillermo. Y para Virginia Aspe, me gusta mucho tu hipótesis de que hay una grapa que une a los filósofos que les tocó ahora exponer, que es la estética. Y si mal no entendí, tu idea es que incluso el aspecto religioso de su pensamiento se expresa como una experiencia religiosa. Entonces, digamos, o una experiencia estética, ¿no? Es decir, la religión para ellos es una experiencia estética. Pero al mismo tiempo,
en la primera parte lo relacionaste con reconocer nuestro pasado escolástico. Y ahí, bueno, hay una tensión fuerte, ¿no? Quizá, bueno, pues nuestra historia puede ayudar a hacer la transición, ¿no? Porque son postrevolucionarios que entienden la religión de otra manera, ¿no? Totalmente distinta. Pero me gustaría que tematizaras un poco esa tensión entre nuestra herencia escolástica y la religión como una experiencia estética, ¿no? Bueno, esas serían las preguntas. Sí, adelante. Bueno, sí, la diferencia entre filosofía en México y filosofía mexicana ha sido muy estudiada por los historiadores de nuestra filosofía, ¿no? O sea, y son dos conceptos que tienen definiciones, si bien no estrictas, pues sí que nos permiten distinguir la elaboración de dos proyectos muy diferentes. En el siglo XX sí hubo la ambición de hacer una filosofía mexicana que se entendió de muchas maneras, ¿no? Una es la manera en la que le entiende Vasconcelos, otra Caso, otra Ramos, ¿no? Otra Uranga, otra Sea, ¿no? A veces se expresa como una filosofía de lo mexicano, no siempre, otras veces como una filosofía de la cultura mexicana, como en Ramos, otras veces como una filosofía de la historia, ¿no? Como en O'Gorman, ¿no? Y otras veces también como una filosofía con un compromiso social y político con la realidad mexicana, como en Sea, ¿no? O sea que sí existe ese proyecto, ¿no? Yo en algunos lugares, por ejemplo en mi libro El búho y la serpiente, he preferido una versión más austera de la tesis de la filosofía, del proyecto de la filosofía mexicana. Yo creo que por lo menos tendríamos que tener una tradición y una comunidad, ¿no? Filosófica mexicana. Suena poco, pero como yo he sostenido, no se trabaja en México, en la comunidad filosófica, para tener una tradición filosófica mexicana, y lo que se ha hecho para generar también una comunidad filosófica mexicana tampoco es mucho. ¿Está mal? Sí, yo creo que está muy mal, porque yo creo que la filosofía en México requiere, ¿no?, que para poder dar un paso adelante, ¿no?, requiere fortalecer tanto su tradición o sus tradiciones como sus comunidades, ¿no? La filosofía en México tiene que ser también filosofía mexicana, por lo menos en este sentido, ¿no? Sí, lo que aspiran los filósofos mexicanos es algo más que ser epígonos o comentaristas de discusiones filosóficas que se generan en otros lados. Y esto es algo que creo yo que caracteriza a estos filósofos mexicanos del 20, esa enorme ambición que tuvieron como filósofos. Y permítame solo dar 3 ejemplos, ¿no? Uno, Eduardo García Maínez, el que ya comenté. Eduardo García Maínez propone una lógica universal del juicio jurídico. Edmundo O'Gorman propone una redescripción por completa de uno de los fenómenos más importantes de la historia mundial, el descubrimiento de América. O'Gorman le dice a una tradición de grandes historiadores europeos: ¿saben qué, muchachos? Resulta que América no la descubrieron, es otra cosa. O sea, es una filosofía no solo de América, es una filosofía de la historia mundial. Tercero, Emilio Uranga. Emilio Uranga dice: la filosofía europea ha tratado de caracterizar al ser humano como sustancial. Pues resulta que la filosofía europea se ha equivocado, porque aquí, en México, nosotros vemos a la humanidad de una manera diferente, la vemos como accidental. 3 tesis de una enorme ambición. Y esa ambición, ese vuelo, ¿no?, de la filosofía mexicana del siglo XX, de este siglo XX de oro de nuestra cultura mexicana, ¿no?, me temo, y esto es una crítica que la hago aquí, la he hecho en
muchos lados, lo hago casi todos los días. Me parece que este vuelo de la filosofía mexicana se ha perdido en un profesionalismo chato, amodorrado, ¿no?, y complaciente, que creo yo nos exige que volvamos nuestra mirada hacia la gran filosofía mexicana que se hizo en el 20 para encontrar allí inspiración y lecciones para lo que podamos hacer en el futuro. Bueno, Pedro, gracias por la pregunta. Yo lo primero que contestaría es que es una tradición filosófica, que es lo que he estado buscando sobre este tema de la escolástica que dices queda ahí. La tradición escolástica fue de facto. La cédula real de Carlos V, que llegó mucho tiempo después, pero en 1553, es que se abre la Universidad Real y Pontificia con las mismas cánones de la de Salamanca, y que se tiene que darle el pensamiento escolástico. O sea, como pasó luego con el positivismo en el 19, nos gustan las cosas de dedazo, esto se dio por 3 siglos. Entonces, es una realidad de facto. Para que esto fue un aprendizaje de 3 siglos, en el primero fue un proceso de, yo digo que es muy mimético, aprender el pensamiento escolástico, ¿me explico? En el segundo ya viene nuestra identidad en el siglo XVII, que dice Memo, que ya tienes el surgimiento de una tradición absolutamente novedosa, identitaria, que es Sor Juana y Sigüenza y Góngora. Ya está la grapa estética ahí, ¿eh? Se le ocurre hacer filosofía a Sor Juana con un poema, que es El Primero Sueño. Octavio Paz dice, es 100% filosófico, es un poema en blanco y negro. Y también Sigüenza, pero no me distraigo, ¿no? Y luego la tradición jesuita, pero todo sigue siendo, aunque ya es Suárez, en el siglo XVIII, es una impronta escolástica. La tensión que tú ves es real, y por eso yo la expreso, y se da en el siglo XIX. Es un choque brutal entre la opción conservadora y la liberal en el ámbito ideológico, que esa es la filosofía que choca, que se empieza a expresar por un lado como escolástica y Tomás de Aquino, y en el otro lado es un pensamiento liberal. Y finalmente, como bien dice O'Gorman, triunfa la Reforma, surge el México que hoy nos sigue configurando, y entonces lo que tenemos es la necesidad de no borrar algo que... Cuando te digo tradición filosófica es con qué paradigmas filosóficos pensamos. Se pensaba desde la tradición tomista. El texto de Morse que ayer sacó Enrique Krauss es precisamente eso, es revisar el horizonte con el cual tú te explicas el mundo. Entonces, ¿y desde dónde vas a tratar de explicarlo como filósofo? Entonces, hasta entonces se iba haciendo desde este imaginario. Y finalmente, con grandes esfuerzos, va cambiando el asunto y después de la revolución, como explicó Memo, se consolida, ¿no? Entonces, sí hay una tensión, tienes razón, pero es una tensión real, no podría yo eludirla. Ese es el choque. Que a principios del siglo XX se empieza a hacer una revisión del tomismo, sí. Hay un punto que hay que decir, hasta el siglo XX, sabemos que la escolástica se pasa fatal, como la recibimos es con manuales terribles que reducen todo a 24 tesis tomistas, es un desastre la decadencia, ¿no? Hasta el siglo XX además hay estudios serios donde, por ejemplo, se presenta algo que es una obviedad para ustedes filósofos o para mí, que es que el pensamiento aristotélico tomista, así se llama, en Tomás de Aquino, el aristotelismo que absorbe Santo Tomás, se ha presentado como si de pronto fueron los griegos, Aristóteles, y llegó al siglo XIII con Santo Tomás. Es una aberración. Fue filtrado por toda una tradición previa, pero hasta estudios recientes se ha visto que Cicerón es clave en Tomás de Aquino para entender el auténtico tomismo. Entonces, hay muchos Tomases de Aquino, es lo que te quiero decir, hay que revisar eso para superarlo. Nadie está buscando volver a algo, ¿me explico? Pero no hemos hecho como mexicanos cierta revisión por prejuicios laicistas y te estás cargando 3 siglos de impronta. O sea, ¿cómo me voy a deshacer de ese diablo si no lo enfrento? ¿Me explico? Ese es el punto que yo te diría coloquialmente. Y
La opción estética, nomás te quería matizar una cosa de esta grapa. Bueno, es una obviedad para ustedes, pero la quiero reiterar. No es filosofía de las bellas artes lo que está haciendo ninguno de estos tipos. Es el tema es una teoría de la sensibilidad, porque para hacer una auténtica tradición filosófica tengo que pararme desde mi propia realidad. Y eso es lo que están buscando estos hombres. ¿Desde dónde me paro para poder pensar si estoy dejando atrás otra tradición? Y yo creo que ahí la estética tiene una tarea realmente seria si recuperamos esa tradición del Ateneo en adelante. Serían 2 revisiones, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Gracias por la conferencia, está extraordinaria. Yo quisiera nomás tocar rapidísimo 2 puntos. Es muy hermoso la conclusión de llegar a una serie de vertientes a la estética para justificar y hacer la poesía, o hacer la literatura, o hacer el arte. Hermosísimo, hermosa conclusión. La otra es, cuando se habla de Enrique Krauss, de este liberalismo que ha llevado a algunas discusiones. Estaba leyendo ayer un ensayo extraordinario en el periódico El Día sobre la corrupción, y es un ensayo extraordinario, y habla en el caso, habla de Maquiavelo, donde dice que hemos llegado a una sociedad corrupta, totalmente corrupta, y que la justificamos a través del Estado de Derecho. Qué contradictorio, ¿no? O sea, Estado de Derecho en un país tan corrupto como el de nuestro, y lo justificamos a través de las leyes. ¿Cómo? Con la impunidad total. Acaban de premiar la estafa maestra, si saben, España la acaba de premiar, entonces tendrán que entrar a la cárcel 4 secretarios de Estado y el gobernador del Estado de México. Acaban de premiar la estafa maestra. Por 2 años, el 12 y el 14, son 7.700 millones. Ellos dicen que si siguen el estudio llegaríamos a 30 y tantos mil millones. La corrupción, entonces, ¿se justifica porque hay Estado de Derecho? Es un buen problema filosófico. Muy bien, gracias. El doctor García Diego quiere decir algo. Quiero hacerle una pregunta a Guillermo Hurtado. Si se puede extrapolar tu afirmación de que hay un amodorramiento en el pensamiento filosófico mexicano a otras disciplinas, por ejemplo, arte, literatura, análisis social, que a los artistas, digamos, también estuvieron en esta casa, los Rivera, los Orozcos, escritores como Octavio Paz. O sea, ¿dónde ves hoy el accionar de México en esas disciplinas? Para no mencionar historia, análisis social, o sea, los Molinas Enríquez y demás, no están. ¿Qué está pasando? ¿Será producto de una crisis de las universidades en México? Yo creo que va más allá de una crisis de las universidades en México. Creo que va con una crisis de México. Es una crisis de México que bueno, yo no me atrevería a hablar de todas las demás disciplinas, pero tampoco, por eso sí. Yo creo que es una crisis de México que pues he estudiado de muchas maneras. Yo, bueno, tengo un librito donde modestamente trato de hacer un diagnóstico de esto. El libro se llama México sin sentido. Y lo que yo digo es que tuvimos un paradigma, ¿no?, de México, del lugar de México en el mundo, de qué son los mexicanos. Hicimos una historia de bronce, si quieres, ¿no? Y todo eso se derrumbó y la historia de bronce la sustituimos con una historia de cartón, ¿no? Nuestra visión, nuestro mapa de México en el mundo se volteó, ¿no? Como las brújulas que empiezan a dar así vueltas así cuando se acercan al Polo Norte. Y esa crisis pues tendría que ser objeto de estudio de la filosofía mexicana. O sea, yo creo que una filosofía mexicana que ignora esa crisis de México es una filosofía mexicana que podrá estar muy cómoda dentro de los cubículos universitarios, pero que le deja mucho que deber a la nación. Es lo que yo creo. Bueno, una pregunta más allá atrás, porque ya vamos a tener que interrumpir para un… ¿Cuál es la relación? Solo por favor, pregunta muy cortita.
¿cuál es la relación de esta impronta en la construcción del Estado actual y específicamente qué relación tiene que ver con la educación? Educación. ¿Alguno lo quiere contestar? Bueno, yo no iría un poco en la línea del señor. Si hablamos de crisis de las universidades, estaba yo pensando en las universidades como pináculo de un sistema educativo. Yo coincidiría con nuestro amigo. El problema fundamental es una crisis de la educación en México, que venimos arrastrando hace decenios y que no se limita a la cuestión sindical. O sea, si ustedes quieren verla por ahí, sería un análisis reducido. Es una problemática de mayor calado. Claro. Última pregunta por allá atrás. La señora que viene aquí. Cortita, por favor. Sí, muy buenas tardes. Yo milito en un... y me gusta venir aquí porque nunca me encuentro a la gente de mi partido. O sea, aquí no vienen. Creo que una parte del problema es que si le quería preguntar al señor Guillermo Hurtado, efectivamente nos habla del siglo pasado, de un siglo donde en México hay pensamiento, se refleja en las formas de vida. Y no hay mucho pensamiento, se refleja en nuestra forma. El pensamiento no está permeando a toda la gente que toma responsabilidades. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir para que se difunda otra vez un afecto por el pensamiento de una manera cotidiana, de una manera general en nuestra forma de vida, en todo lo que hacemos, en la casa, que tengamos otra vez ese fervor, si se puede decir así, independientemente de dónde trabajemos o lo que hagamos o que estudiemos, ¿cómo lo podemos difundir juntos la gente como ustedes que está más involucrada en la cuestión académica y los simples mortales como nosotros que sabemos que si no tenemos esas referencias, esos elementos, la educación cotidiana se empobrece y los alcances de nuestras acciones pues se empobrecen mucho más? Disculpen que haya hecho el comercial. Gracias al Colegio de México. Nacional. Buenas Perdón, tardes. al Colegio Nacional. Buenas tardes, gracias. Yo también estoy muy contenta de escuchar todo lo que ustedes dicen. Y yo quería un poco preguntarles acerca de don Antonio Caso. Maestro Guillermo Hurtado, usted dice maestro Antonio Caso. Sin embargo, yo tengo entendido que el maestro Antonio Caso también quiso formar la Escuela Libre de Derecho y además era muy rijoso. Hay una famosa polémica con Lombardo, sí, de la cual ojalá algo nos platicaran, pero además se peleó con muchos otros, ¿no? Y bueno, pues con los marxistas, o decía que él no quería hablar de Marx porque era judío. Sería interesante un poco también la parte del claroscuro del maestro Caso, ¿no? Sí, sí, bueno, sí fue, debatía, ¿no? Y ganó todos sus debates, ¿eh? Por ejemplo, el Colegio Nacional se fundara en 1943, apenas 10 años después de que la política del Estado fuera totalmente contraria a la educación, a la alta cultura, nos da una idea de cómo Caso luchó y ganó. No sé, yo no lo llamaría eso rijoso, yo le llamaría más bien un hombre que defendía sus ideales, ¿no? Sí, yo muy breve. La libre de derecho. No solamente fue él. Lo que pasó en 1912 es que el gobierno de Madero designó a Luis Cabrera como director de la Escuela de Jurisprudencia. Tenía un objetivo político, quitarle a los científicos el control de esa escuela. Y entonces, alumnos y maestros se fueron y formaron la Escuela Libre de Derecho. Años después, algunos de ellos, como Caso, volvió a la universidad, volvió a sus clases de jurisprudencia, pero yo no creo que fuera un asunto de rijosidad, era un asunto, en todo caso, de repeler esta decisión, a mi modo de ver, equivocada del gobierno de Madero.
Y respecto a la polémica con Lombardo, es importantísima. Se da en el clima de la educación socialista un año antes, 33. En 1934 se va a imponer la educación socialista, pero esto ya venía, era una corriente muy fuerte a nivel mundial, producto de la crisis del 29. El 29 no solamente pegó económicamente, pegó políticamente. Se pensaba que la democracia occidental no tenía futuro. Lombardo propone que toda la pedagogía universitaria, cualquiera que fuera la carrera, ¿sí?, tuviera fundamentos del materialismo histórico. Y Caso, como cabeza de un grupo mucho más amplio, defendió la libertad de cátedra. Salvó a la Universidad Nacional la autonomía que databa de 29, entonces no tuvo que acatar el nuevo artículo 3º, también al que se refirió Guillermo. Pero muchas universidades en la República tuvieron que acatarlo y por eso se formaron algunas universidades autónomas no públicas. Pero yo creo que eso no es rijosidad. Caso ahí fue el ejemplo de la libertad de pensamiento. Bendito Antonio Caso por eso. Lo demás me tiene sin cuidado. Bueno, muchas gracias a los que intervinieron en esta mesa. Disponemos de 10 minutos de descanso para poder volver a comenzar a las 6 con la segunda mesa. ¿Tú de quién vas a hablar?